¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bien. Bien, gracias, Vamos Lice. a empezar hoy día. Vamos a empezar hoy día. Les vamos a pedir que silencien sus micrófonos. Pueden encenderlos si quieren hacer alguna pregunta en cualquier momento, al igual que ayer. Vamos a continuar con la parte de radiología, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy día es el tema de lesiones óseas, ¿ya? ¿Qué va a abarcar el tema de hoy día? Primero vamos a definir qué es una lesión ósea. Luego vamos a ver cómo se clasifican las lesiones óseas. Vamos a aprender a describir de manera apropiada y con terminología radiológica una lesión ósea. Vamos a aprender a diferenciar y a describir los signos de agresividad de las lesiones óseas. Vamos a ver algunas patologías del crecimiento óseo. Y finalmente vamos a darle una pincelada a lo que es la biopsia de hueso. Entonces empezamos con la definición de qué es una lesión ósea. Le vamos a llamar lesión ósea a cualquier anomalía que afecte la estructura, la morfología y la conformación de un hueso, ¿sí? Es decir, que no vamos a hablar solamente de fracturas, sino que en esta clase ustedes van a poder ver qué otro tipo de lesiones en los huesos pueden diagnosticar a través de la radiografía. Entonces, son estos tipos de lesiones las que ustedes van a poder observar cuando saquen radiografías, ¿sí? Son lesiones muy distintas, son lesiones que se ven fácilmente, se pueden identificar y pueden incluir desde las fracturas, que también son lesiones óseas, hasta lesiones de otro tipo como las que ven en las dos imágenes superiores, ¿sí? De entrada les digo que con radiografía no van a poder dar casi nunca, y yo diría nunca, un diagnóstico definitivo sobre esta lesión ósea. Lo que sí van a poder hacer es describirla de manera apropiada, como tiene que hacerlo un radiólogo, y van a poder dar, en muchos casos, diagnósticos presuntivos, ¿ya? ¿Cómo se van a clasificar las lesiones óseas? Según estos criterios. Las lesiones óseas pueden ser líticas, es decir, las que producen destrucción del hueso. Pueden ser proliferativas, o sea, aquellas en las que van a haber estructuras óseas sobre el mismo hueso. Y pueden ser no agresivas o agresivas, ¿ya? Entonces pueden tener lesiones líticas no agresivas, pueden tener lesiones líticas agresivas, pueden tener proliferativas no agresivas y proliferativas agresivas. Van a ser entonces los 4 tipos de lesiones que ustedes van a poder identificar y describir en una radiografía. Empecemos entonces a diferenciarlas. Las lesiones líticas son aquellas que producen destrucción del hueso, y entre estas, ¿qué vamos a encontrar? Los tumores metastásicos, ¿sí? Es decir, el tumor primordial es un tumor pulmonar, es un tumor de vaso, y lo que ven en el hueso es la metástasis, ¿ya? Pueden ser también los tumores primarios, o sea, los primordiales, y estos pueden estar originando metástasis en otros órganos. Generalmente las del hueso son primarias, pero existen algunas que son metastásicas. Líticas también son las infecciones fúngicas, infecciones de hueso producidas por hongos o bacterias, por hongos o levaduras. Las infecciones bacterianas, los procesos degenerativos pueden producir lesiones líticas con destrucción del hueso, y algunas afecciones, entre comillas, benignas, ¿sí? Porque no van a ser tumorales, no van a ser cancerígenas. En el caso de las proliferativas, son aquellas que producen una producción anormal del periósteo. O sea, el periósteo va a empezar a replicarse en lugares muy cercanos o sobre el mismo hueso. Al igual que en las líticas, puede deberse a tumores metastásicos, a tumores primarios, a infecciones fúngicas, a infecciones bacterianas y a procesos degenerativos. Entonces, si ustedes ven una lesión lítica, las causas que las producen pueden ser las mismas que en una lesión proliferativa. Es por eso que no se pueden dar diagnósticos definitivos. Además, muchos de estos procesos
tienen un tiempo de evolución, ¿sabes? El tumor metastásico, el tumor primario, las osteomielitis, tienen un proceso de evolución y por lo tanto en algún momento se van a ver como una lesión lítica y en algún momento se van a ver como una lesión proliferativa. Y como esto tiene un proceso de evolución, muchas de las lesiones que ustedes van a encontrar son mixtas, es decir, en un lugar van a estar produciendo lisis y en otro lugar van a estar produciendo la proliferación del hueso, ¿sí? Lo más común es que encontremos mixtas, pero no es raro encontrar unas que sean netamente líticas y otras que sean netamente proliferativas. Pero no se olviden que tienen un proceso, ¿sí? Un tiempo de evolución y la imagen cambia a medida que sucede este tiempo de evolución. Entonces les muestro algunos ejemplitos. Estos son algunos ejemplos de lesiones óseas que ustedes van a poder ver. Por ejemplo, en la primera, ¿sí? Acá donde estoy señalando, se puede ver que hay un proceso lítico. Esta puntita del astrágalo, o perdón, de lo que sería el cúbito, no tiene la totalidad de la corteza. Entonces aquí ya hay una porción lítica, una porción de destrucción de hueso. En este caso, estas manchas blancas que tienen la misma densidad normal de un hueso, nos indican proliferación. Entonces, esta imagen es una imagen de una lesión proliferativa. Pero a este lado tenemos destrucción de la corteza. Por lo tanto, hay lisis del hueso. Esta es una lesión, entonces, mixta, que tiene un proceso proliferativo y que tiene un proceso lítico al otro lado. Entonces vamos a empezar a describirlas, ¿sí? Porque como radiólogos ya no podemos decir, uy, la rodilla de su perro está muy fea, o el fémur de su gato está destruido. Esos no son términos radiológicos y vamos a entonces aprender cómo como radiólogos vamos a describir esta lesión cuando tengamos una radiografía de este tipo. Lo vamos a hacer a través de estos parámetros, ¿ya? Primero tienen que definir y describir la cantidad de lesiones que ustedes ven, ¿sí? Si ven una, si ven dos, si ven tres o si ven 10. Tienen que identificar la cantidad de lesiones. Luego tienen que identificar y describir la cantidad de huesos afectados, ¿sí? Puede ser uno o pueden ser varios. Luego deberán identificar el hueso afectado. Después identificarán la parte del hueso afectado. Puede ser la diáfisis, puede ser la epífisis. Tienen que identificar la parte del hueso que está afectada. Luego van a describir la densidad ósea, ¿sí? Ayer hemos visto que la densidad ósea es radioopaca. La densidad puede ser radiolúcida. Si es la lesión la ven negra, va a ser una lesión radiolúcida y así la tienen que describir. Si está más blanca de lo normal, la describirán como incrementada en su radioopacidad y pueden tener densidades óseas mixtas, por esto que les acabo de decir, que puede estar produciendo lisis y también proliferación. Vamos a describir la reacción perióstica, ¿sí? En base a la información que les voy a dar a continuación. Van a describir los márgenes de la lesión y van a determinar si existe compromiso de las corticales, o sea, de la corteza del hueso que está afectada, ¿ya? Todo esto lo tienen que ir haciendo paso por paso, porque haciéndolo paso por paso es la única forma en la que van a tener un informe radiológico bien completo y bien detallado. Entonces les vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la cantidad de lesiones es la cantidad de lesiones que ven. Ahí no hay donde perderse. Una lesión, dos lesiones, tres lesiones. En cuanto a cantidad de huesos, usamos estos dos términos. Las lesiones monostóticas, cuando afectan un solo hueso, y las lesiones polistóticas, las que afectan más de un hueso. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura, es una lesión ósea. ¿Cuántos huesos afecta? Está afectando dos, el cúbito y el radio. Entonces, esta es polistótica, es una lesión polistótica. Acá, este es otro tipo de lesión. Ustedes están viendo aquí parte de este hueso, y solo se ve afectado esto en la radiografía. Entonces, esta es una lesión monostótica. Y acá, sí, que este es de tipo proliferativo porque tenemos sobrecrecimiento óseo, tenemos que contar cuántas vértebras están afectadas. Si es solo una, la lesión será monostótica. Si son varias vértebras, como en el ejemplo, entonces tenemos una lesión polistótica. Lo primero que hay que describir en el informe radiológico, entonces, es esto. Si la lesión que ustedes están viendo es monostótica o es polistótica. Más ejemplos.
aquí hay un tumor óseo. ¿Cuántos huesos está afectando? ¿Sí? Si ustedes ven, el más delgadito está conservado en las cortezas, aparenta ser solo uno, ¿sí? Pero para confirmarlo tendrían que tomar la otra proyección para ver si realmente es uno o el otro también está afectado, ¿no? Pero ahí a grandes rasgos podríamos decir que esta es una lesión de tipo monostótico. Acá, ¿cuántos huesos están afectados? Tenemos la tibia, tenemos el peroné, tenemos las falanges, tenemos todo el tarso. Entonces, son varios huesos. Esta es una lesión ósea de tipo polistótico. Acá, un solo hueso. Entonces es monostótica. Y acá tenemos fracturadas todas las falanges, por lo tanto será polistótica. Pero ya avanzamos en el informe. Ya no nos quedamos solo con el término de polistótico, sino que además identificamos el hueso afectado. Las falanges. Y aquí pueden poner cuántas falanges, cuál falange, ¿no? La primera, la segunda, la tercera. Ustedes lo describen. Pero ya avanzamos en el informe describiendo o identificando el o los huesos afectados. Lo mismo acá. Es polistótica, ¿sí? Está afectando el pubis y el ilio. Hay una fractura en dos huesos. Entonces es polistótica, pero identificamos y le damos un nombre a los dos huesos afectados. Ya tenemos un avance en nuestro informe. Acá es monostótica porque afecta solo un hueso y le ponemos el nombre al hueso. Y aquí volvemos a avanzar, ¿sí? Volvemos a avanzar acá. Tenemos una lesión monostótica, ¿sí? Está afectando solo al fémur. Y aquí ya podemos decir cuántas fracturas hay. Describimos, contamos el número de fracturas, pero la lesión es monostótica porque afecta un solo hueso, ¿sí? Identificamos el hueso, es el fémur. ¿Cuál de los fémurs? ¿El izquierdo o el derecho? Y luego identificamos el lugar en donde está la fractura, la diáfisis. Y así vamos progresando en el informe paso por paso, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar con que es una fractura de fémur izquierdo. Y lo que tenemos que hacer es describir toda la lesión como radiólogos. Entonces vamos avanzando en la descripción, tomando en cuenta el listado que les di al principio. Acá, esta es monostótica, afecta un solo hueso. ¿Dónde? ¿Qué hueso? La tibia derecha. ¿En qué lugar? En la diáfisis proximal, ¿sí? Algunos me dirán, eso ya no es diáfisis, es metáfisis. Bueno, pero identifiquen el lugar donde está, el lugar del hueso que está afectado, ¿sí? Es esto lo que se tiene que hacer. Si no lo hacemos, repito, nos quedamos con un informe demasiado corto y un radiólogo jamás puede quedarse corto en una descripción. Acá, volvemos al ejemplo de las vértebras. Describimos, es polistótica, ¿sí? Contamos cuántas vértebras, identificamos qué vértebras, identificamos el lugar afectado de la vértebra. Este tipo de lesiones entre una vértebra y otra es el cuerpo vertebral en su totalidad que está afectado. ¿Qué más seguía en los pasos que les dije? ¿No? Era la densidad radiológica. Ahora vamos a ver. Y ya me están preguntando si pueden dividir el hueso en tercios. Sí, lo puedes hacer. Si es un hueso largo, lo puedes dividir en tercios y puedes decir en el tercio proximal, en el tercio medio. Pero también tenemos la definición anatómica, ¿no? Las epífisis, las metáfisis, la diáfisis, y tenemos lo que es proximal y lo que es distal. Entonces, puedes definirlo en términos, sí, pero sí definirlo bien si es en tercios, definirlo bien si es el proximal o el distal, o es el medio. Lo más correcto, considero yo, es usar la zona anatómica como tal, que sería la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. En esos términos sería lo más adecuado, pero no está mal si lo dividen en tercios, un hueso largo, ¿sí? Pero identifiquen si es el tercio proximal o es el tercio distal. Ambos son correctos, sí. Ambos se consideran correctos. No se limiten. A veces la memoria nos falla y no nos acordamos. ¿Qué se llama esto? ¿Esto era metáfisis o esto era diáfisis? Bueno, la memoria le puede fallar a cualquiera.
Y si no nos acordamos el término adecuado anatómico, por lo menos la descripción en tercios está muy bien hacerlo. Lo que está mal es no describir el lugar. Eso sí ya es incorrecto. Entonces nos vamos a lo que era la densidad radiológica. La densidad radiológica era ¿qué? Radiopaca. ¿La lesión es radiopaca o es radiolúcida? Esta lesión. Esta lesión es radiolúcida, ¿no? Se me trabó. ¿No? Son radiolúcidas las lesiones, ¿no? Entonces no solo se ve una, sino que acá empieza a aparecer otra. Esta será monostótica, sí, porque afecta un hueso, pero tienen que decir que hay dos lesiones, entonces describirán esta y describirán esta. Y a cada una la describirán con sus términos. Si esta fuera radiopaca, tendrían que describir como radiopaca el hueso, el lugar. Y lo mismo con esta. Esta es radiolúcida, el hueso y el lugar del hueso. ¿Qué pasa con esta? Esta es radiopaca, ese hueso está mucho más radiopaco de lo que debería estar. Entonces, lo mismo, vuelven a describir la cantidad de lesiones, si es monostótica o es polistótica, el hueso, el lugar del hueso y luego la densidad ósea. Acá, radiolúcido o radiopaco. Les digo radiolúcido porque la lesión que estamos viendo son estas. Son esas lesiones más oscuras que se ven en la médula ósea. Son lesiones radiolúcidas. Acá tienen una radiolúcida porque está más oscurito el hueso de lo que debería estar. Y aquí tienen una radiopaca porque está más clara, más brillante de lo que debería estar. ¿Sí? Entonces, esta la describirán en un informe y esta en otro porque está en dos huesos, porque la densidad ósea es distinta. Entonces, van a tener que hacer dos informes en este caso. Acá, ¿será radiolúcida, será radiopaca o será mixta? Es mixta porque acá, ustedes ven que esta partecita, que está como un chinchoncito, está más brillante que el hueso en general. Entonces, esta es radiopaca. Pero aquí adentro vemos unas manchas oscuras. Son radiolúcidas. Entonces, esta es una lesión mixta y tendrán que describir dónde está la radioopacidad y dónde está la radiolucidez. Vamos avanzando en el informe. Se dan cuenta que se va complementando. Si nosotros tenemos la listita, con la listita, ¿qué tengo que describir? Ah, esto. Y luego esto, y luego esto, y se hace un informe bastante completo. Esa es la lesión. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a la descripción de las lesiones? ¿No hay preguntas? Buenas doctora, ¿me escucha, no? Sí, sí, ¿cómo Una estás? Buenas. pregunta, doctor. Cuando usted ha descrito radioluces y radioopacas, ¿eso es de acuerdo a la calibración del aparato que vamos a calibrarlo o es que tenemos que enfocar con eso? No le entendí esa parte cuando usted habla de radioluces y radioopacas. Ya. Ayer hemos hablado de 5 densidades radiológicas, ¿sí? Y hemos descrito que, por ejemplo, el aire va a ser lo más radiolúcido, va a ser negro. Y hemos descrito que el hueso, dentro de lo que es orgánico, va a ser lo más radiopaco, ¿sí? Y más radiopaco que el hueso va a ser el metal. Entonces, cuando tú tienes incrementada esa densidad, tú sabes cuál es la normal en un hueso, ¿sí? Ayer les hemos presentado varios gráficos, varios ejemplos. Entonces, tú sabes que normalmente el hueso tiene una radiodensidad. Si está aumentada, lo que se aumenta es la radioopacidad. Y si está disminuida, va a ser radiolúcida. ¿Ya? Entonces, por eso, en este ejemplo, esta es la densidad ósea normal del hueso. Esta que estoy señalando acá. Esta partecita que estoy señalando acá está más blanca, está más brillante. Entonces es radioopaca. Lo que es más blanco es más radioopaco. Y estas manchitas negras o grises que se ven acá
son radiolúcidas, porque tienden a ser más oscuras que el propio hueso. ¿Sí? Entonces aquí haces una comparación de la densidad normal del hueso con las densidades que presenta la lesión. Si hay lugares de la lesión que son más blancas, esos lugares serán radioopacos. Si hay lugares de la lesión que son más negras, más oscuras, esos lugares son radiolúcidos. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Ah, sí, lo he entendido, doctor. Ahora sí. ¿Sí está claro Gracias. o lo volvemos a repetir? Ahora sí. Ya, entonces el tema es este, es un tema comparativo. Ustedes saben lo que es normal y lo que va hacia blanco es radiopaco y lo que va hacia negro es radiolúcido. Entonces ustedes definen eso. Comparando lo que es normal, todo lo que sea más blanco será radiopaco y todo lo que sea más negro será radiolúcido. Ya son temas de comparación, pero ya saben cuál es la densidad normal. Y la tienen acá, esta es la densidad normal. ¿Sí? Entonces acá tienen una parte más brillante, será la parte radioopaca de la lesión. Y estas pequeñas manchitas negras que se van filtrando acá, como son más oscuras, serán los sectores radiolúcidos de la lesión. ¿Ya? Y así es como lo tienen que describir. Prosigamos entonces. Signos de agresividad. Nos toca definir si esta lesión que estamos evaluando es agresiva o no es agresiva, si es poco agresiva o es muy agresiva. ¿Ya? Estos son los signos de agresividad de una lesión. Si los bordes de la lesión son irregulares o son pocos definidos, o sea, tú no puedes diferenciar dónde termina el hueso sano y dónde comienza el hueso enfermo, ese es un signo de agresividad. El otro valor a evaluar es la reacción perióstica, ¿sí? Si hay reacción perióstica, es un signo de agresividad. Si no la hay, entonces no tiene este signo de agresividad. Y el tercer parámetro es el compromiso de las corticales. Cuando hablo de corticales, estoy hablando de la corteza del hueso, ¿sí? Si la corteza ha desaparecido, no la ves en la radiografía, esto es un signo de agresividad. Si tú logras ver la corteza, entonces no tiene este signo de agresividad. ¿Qué nos dice entonces? Que una lesión ósea va a ser agresiva cuando presenta uno o más signos de agresividad. Basta que presente solo uno de estos tres y esa lesión va a ser agresiva. Si presenta uno, será agresiva o será poco agresiva. Si presenta dos, será moderadamente agresiva. Y si presenta los tres, será muy agresiva. Si no presenta ninguno de estos, o sea, los bordes son bien definidos, no hay reacción perióstica y no hay compromiso de las cortezas, entonces esa lesión no es agresiva. ¿Se entendió? Me preguntan cómo en metástasis. Más adelante les voy a dar varios ejemplos de tumores para que van a abrir la mente y van a abrir los ojos con los ejemplos. ¿Ya? Entonces, evaluamos esto. Esto es lo siguiente que hay que informar y hay que describir en un informe radiológico, que el informe puede ser escrito o puede ser verbal. O sea, al dueño ustedes le muestran la radiografía y se la van describiendo de manera verbal. O lo pueden hacer por escrito también, le da un poquito más de formalidad, digamos, ¿no? Pero si lo hacen verbalmente, igual están cumpliendo con el trabajo de un radiólogo. Entonces, el siguiente punto era la evaluación de los signos de agresividad. Y vamos a verlos ahora porque hasta aquí parece fácil, pero vamos a verlos con ejemplos. Definición de bordes. Este era el primer parámetro, ¿no? Hay que definir si los bordes son lisos y bien definidos o si son irregulares y poco definidos. Si son lisos y son bien definidos, no hay signo de agresividad. Si son irregulares, ya es un signo de agresividad. El liso y el bien definido te va a permitir diferenciar con facilidad el tejido sano del enfermo. Y lo dice claro, con facilidad. O sea, acá tú no tienes que acercarte, poner una lupa, poner a contraluz la placa, nada. Si tú diferencias con facilidad el tejido sano del enfermo, entonces los bordes son lisos, bien definidos. Si te cuesta hacerlo o es evidente que no puedes diferenciarlo, entonces los bordes tú los defines como irregulares y poco definidos y la lesión será agresiva.
Ya tiene un signo de agresividad, por lo tanto, es agresiva. Les pongo ejemplos. Esa es la lesión ósea, ¿sí? Ustedes pueden diferenciar el tejido sano del enfermo. Está difícil diferenciar hasta dónde llega el tejido enfermo. Tiene que ser fácil. Si ya les cuesta, lo ponen como irregular. Acá, esta es la lesión. Ahí se las voy a marcar. Los bordes serán definidos. Es fácil diferenciar el tejido sano del enfermo. En esta lesión, hasta por acá se puede definir bastante bien un borde. Todo lo que estoy marcando. Pero aquí abajo ya se me dificulta porque aquí tengo igual una porción de tejido que no parece sano, ¿no? Acá arriba sí. Acá tengo una densidad ósea ya normal. Pero acá abajo no. Esta densidad ósea no es normal. Le quito el circulito. ¿Y hasta dónde va? Cuesta definirlo. Es suficiente con que cueste identificarlo para definirlo como una lesión agresiva porque tiene los bordes irregulares y poco definidos. ¿Sí? Ese es el trabajo que se tiene que hacer en lo que respecta a los bordes. Si es fácil identificarlos, son lisos. Si te cuesta un poquito, ya son irregulares. Entonces, repito, en esta, hasta acá es fácil. Por este lado es fácil, aquí ya tengo tejido sano. Acá se ve todavía como un bordecito, pero acá abajo no. Acá abajo ya es más difícil. Puede ser hasta aquí o será hasta aquí. Como cuesta, los bordes son poco definidos. La lesión es agresiva. Tiene un signo de agresividad, la lesión es agresiva. ¿Qué pasa en esta? Esta es la lesión, será radiolúcida, ¿verdad? Es más oscura de lo que normalmente el hueso es radiolúcida. ¿Se puede diferenciar? Yo sí, a mí se me es muy fácil diferenciar hasta dónde está. Entonces, para mí, que soy la que está evaluando, los bordes son lisos y definidos. Vamos al segundo parámetro de agresividad. Recordemos que con solo uno ya es agresiva. Es la reacción perióstica. ¿Qué es el periósteo? Es como la telita, la membranita que va por fuera de la corteza. La corteza en estas imágenes es esta línea negra, ¿sí? Que va hasta aquí arriba. Es esta línea negra. Esa es la corteza del hueso, ¿ya? Entonces, en las 4 imágenes la corteza está íntegra, ¿sí? No hay interrupción, esta línea sigue siendo la misma. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa membranita se hace como un chichón en toditas, por encima, por fuera del hueso. Esa es la reacción perióstica. Este chichoncito que ustedes ven en el hueso. Puede haber el chichoncito con la corteza íntegra y puede haber el chichoncito con la corteza ya desintegrada. En estos ejemplos la corteza está íntegra. Pero la reacción perióstica es esto. Es como si se inflara y se hiciera un chichoncito ahí. Y estos son los tipos de reacción perióstica. La sólida, donde esto es un color homogéneo. Las capas de cebolla, donde adentro van a ver estas rayitas, como las capas de una cebolla. Este es el borde en cepillo. Y estos son los rayos de sol, líneas un poquito más irregulares que las del borde de cepillo. Todas estas son reacciones periósticas, ¿sí? No se puede decir que esta sea peor que esta, ¿sí? Que la de rayos de sol sea peor que esta. Muchas veces, como se trata de un proceso de evolución, la reacción perióstica inicia como sólida y termina siendo rayos de sol, ¿sí? O sea, va cambiando según transcurre el tiempo y la patología de la que estamos hablando va empeorando, ¿sí? Es un proceso de evolución. A veces inicia directamente como borde de cepillo. O sea, tú la pillas en su inicio y a veces ya está así. A veces es parte de un proceso evolutivo y a veces durante toda la enfermedad se mantiene así.
borde sólido. Lo que quiero que entiendan es qué es una reacción perióstica. Entonces, es ese chichoncito que ustedes ven por encima, por fuera del hueso, ahí bien cerca de la lesión. Entonces tienen la reacción perióstica. Como les dije acá, con la corteza destruida. Esta línea negra es la corteza, esta línea negra es la corteza, esta línea negra es la corteza, y aquí al medio no hay corteza. Entonces acá ya ha habido destrucción de la corteza, pero la membranita sigue haciendo el chichón, ¿sí? Y esta será una sólida o cáscara, esta será una cáscara arrugada, y esta será una trabeculada, porque ven estas líneas en medio del chichoncito, ¿sí? Entonces también existe reacción perióstica a pesar de que la corteza está destruida. Y acá hay más ejemplos, ¿no? Hay la lisa, la espiculada, esta es la sólida, esta es la en capas de cebolla, la de cepillo, de sol naciente o rayos de sol. Y esta se conoce como el triángulo de Codman, es decir, el chichoncito como que va solo hasta la mitad, no se termina de cerrar al otro lado del hueso. Aquí hay reacción perióstica, pero llega solo hasta ahí y se forma este triángulo. Pero no se completa como en estas, ¿no? Que va desde la corteza hasta el otro lado. No, se corta ahí y ya no continúa hasta volver al otro lado del huesito. Este es el triángulo de Codman. Igual puede estar en capas, igual puede ser espiculado, pero en forma triangular, ¿ya? Entonces, todas estas son las reacciones periósticas. No significa que una sea más grave que la otra, puede ser parte de la evolución propia de la lesión como tal. Si sacaban la radiografía un mes antes, podían verla diferente. Si sacaban un mes después, la podían ver diferente, ¿sí? Pero esa es la reacción perióstica. Si la tiene, es un signo de agresividad. Si la tiene junto con la anterior, que habíamos visto, con la de los bordes, serían dos signos de agresividad, entonces sería un poquito más agresiva, sería una agresividad moderada. Si solo una sigue siendo leve, una agresividad leve. ¿Qué causa la reacción perióstica? ¿Sí? La sólida, que es la inicial generalmente, las infecciones inician muchas veces con una reacción perióstica. Las neoplasias benignas generalmente mantienen esta reacción perióstica lisa, la sólida. Los osteomas, el granuloma, este es un tumor metastásico de pulmón, y algunas trombosis venosas profundas, sobre todo en los miembros inferiores. Las más agresivas serán las otras, o porque ya evolucionaron, o porque estamos hablando de osteomielitis ya en etapa muy avanzada. Las neoplasias malignas generalmente presentan una reacción perióstica en borde de cepillo, en sol naciente, con el triángulo de Codman. Los condrosarcomas, los fibrosarcomas, el linfoma, la leucemia puede producir esto, y la mayor parte de los tumores metastásicos, ¿sí? Entonces, las listas son amplias y coinciden en muchas cosas, así que diagnosticar definitivamente qué tipo de tumor es basándonos solo en la reacción perióstica no es correcto y no se tiene que hacer. Una cosa es qué tipo de reacción perióstica tiene y otra cosa es el diagnóstico final de esa lesión. No hay una relación directa. Quiere decir que pueden haber osteosarcomas con una reacción perióstica sólida, y pueden haber osteosarcomas con una reacción perióstica agresiva, digamos, en cepillo. ¿Sí? Que se ve más fea incluso. Pero igual puede ser un osteosarcoma. Entonces, el tipo de reacción perióstica no te ofrece un diagnóstico definitivo tampoco. Vámonos con estas. Vamos a mover esto. Ya. Aquí vamos a ver algunos tipos de reacciones. Esta tiene la corteza íntegra. Esta linecita blanca que cruza por acá y sigue hasta el final del hueso es la corteza. Entonces acá no ha habido afectación de las cortezas, pero el hueso tiene ya este chichón. Esta es una reacción perióstica. Y como el color que tiene es homogéneo, entonces esa reacción perióstica va a ser una reacción perióstica sólida. ¿Qué pasa con esta? Ya tiene un chichoncito, ¿sí? No es muy notorio, pero sí se nota el chichoncito. Y esta va a ser una reacción perióstica en capas de cebolla, ¿sí? Quizás la imagen no es muy buena, pero si ustedes comparan con la sólida,
se ve que es distinta, ¿no? La capa de cebolla va a haber capa, capa y capa y capa y capa. Entonces, se hace más gruesa, se hace más radiopaca. Esta tiene la misma radiopacidad casi que del hueso. Pero esa es una reacción. Las dos son sólidas, solo que esta es en capa de cebolla. Acá vamos a hablar ya del compromiso de las corticales. A ver, tenemos una preguntita. Y me preguntan si se puede diferenciar dependiendo de la luminosidad o solo un parámetro para pedir exámenes complementarios. ¿Les gusta correr? Está bien la pregunta, pero ustedes quieren llegar ya al diagnóstico. Primero describan, vamos a aprender a describir, y luego les voy a decir qué es lo que se tiene que hacer cada vez que encuentren una de estas lesiones. Porque ningún parámetro radiológico te va a dar un diagnóstico definitivo. O sea, ustedes por rayos X no le pueden poner un nombre y apellido a esta lesión. No pueden decir, este es un osteosarcoma, este es un quiste óseo, o este es una osteomelitis. Por radiografía, ustedes que son radiólogos no lo pueden hacer. Que lo haga un clínico, hasta ahí lo tolero. Pero si ustedes están avanzando en radiología, están queriendo aprender algo sobre radiología y quieren ser radiólogos, entonces por rayos X no hay ningún parámetro de imagen que te diga esto es tal cosa. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces hablamos del compromiso de corticales, compromiso de la corteza. En esta es evidente que ya no existe la corteza. Entonces, ya no hay el borde del hueso. Ahí hay un compromiso de corticales. ¿Y qué nos pasa con la siguiente? Aquí tienes una reacción perióstica y este es en rayos de sol, porque si ustedes afinan un poquito la vista, se ven como unas lineecitas de ese sol naciente. ¿Pero se ve la corteza? ¿Se puede diferenciar? Yo creo que sí. En la segunda, sí. La corteza está todavía ahí. En la primera, no. Esta no tiene una reacción perióstica. Aquí no tienen un chichoncito. Acá sí. Acá está el chichoncito marcado por esa línea radiolúcida, esta línea negrita. Ahí está el chichoncito y los rayos de sol naciente. Esta tiene reacción perióstica con corteza íntegra. Esta no tiene reacción perióstica, pero la corteza está afectada. Entonces, esta ya tiene un parámetro de agresividad y esta también. Esta tiene entonces la reacción perióstica y esta tiene el compromiso de cortezas. Acá les mando un chanchulito. Este chanchulito se lo pueden imprimir y de verdad que les va a ser muy útil. Este chanchullito es una guía, ¿sí? No es rígida, no es determinante, pero sí por estadística, muchas veces esto se cumple, ¿sí? Entonces aquí está identificado el tipo de lesión, ¿sí? Cómo la van a ver, y el lugar del hueso en la que la van a ver y a qué lesión pertenece. Repito, esto es una guía, no quiere decir que si ustedes encuentran una lesión así bien parecida en una imagen, le van a dar este diagnóstico. Este será su primer presuntivo. Esto les va a ayudar a poner en orden su lista de presuntivos. Entonces, si encuentran un tumor muy parecido a este, así, redondeadito, con estas líneas adentro, en este lugar de los huesos, es muy posible que sea un tumor de células gigantes. Muy posible. La estadística dice que la posibilidad es más grande para este tumor. ¿Sí? Para el condrosarcoma, por ejemplo, lo van a encontrar en este nivel del hueso, acá muy cerca, destrozando la corteza, de un aspecto puntiforme. La probabilidad de una lesión encontrada ahí con estas características será mayor para condrosarcoma. Entonces, en su diferencial o en su lista de presuntivos, ustedes podrán anotar primero este. ¿Sí? El chanchullito les sirve para eso. No es un diagnóstico definitivo. ¿Sí? No lo es. Esto es en base a estudios, o sea, en base a estadísticas. ¿Sí? Generalmente se presentan de esta forma, generalmente las vas a ver en este lugar del hueso y generalmente las vas a ver produciendo este tipo de lesiones. Pero es solo una generalidad, es solo una estadística y como les dije, son lesiones que evolucionan con el tiempo, entonces la imagen también cambia. Y continúa con esto, ¿sí? Aquí un quiste óseo, aquí otro condrosarcoma, pero de otro tipo,
Un osteosarcoma, los rayos de sol, no quiere decir que toda lesión que tenga esto es osteosarcoma. La probabilidad es mayor para osteosarcoma. El chanchulito sirve para eso, ¿sí? Y quiero que se entienda bien, que no lo utilicen mal. Sí como presuntivo. O sea, ustedes van a sacar una lista de presuntivos y pueden poner 10 tumores como presuntivos. ¿En qué orden los van a poner? Se pueden ayudar de este chanchulito para irles dando una orden, ¿sí? Solo como presuntivo, jamás como definitivo, ¿sí? Repito, no todos los osteosarcomas se van a ver así. No todos los quistes óseos se van a ver así, o en este lugar del hueso. Es un tema de estadísticas que apuntan a que esto es lo más probable, nada más. Ahora, vamos, sigamos. Yo creo que ahora sí les va a llamar un poquito más la atención el tema de ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Vamos a hacer desaparecer esto. ¿Ya? Corresponde a una radiografía de un labrador, una hembra de 3 años, con claudicación de 3 meses de evolución. ¿Cuál es la lesión? La lesión va a ser esta de acá, ¿no? Y tenemos esta, igual, es un labrador, en este caso es macho, de 2 años, claudicación de 2.5 meses de evolución. Esta incluso tiene tumefacción de tejidos blandos, ¿no? Debe tener una pelota ahí. Describamos cortezas, acá ya no se ve la corteza, acá ya no se ve la corteza, hay compromiso de corteza. Los bordes, y como que cuesta un poco definirlos, tiene 2 parámetros de agresividad ya. ¿Hay reacción perióstica? Acá, tal vez sea una reacción perióstica. Podría tener los 3 signos de agresividad. Acá los bordes son un poquito más definidos. ¿Hay reacción perióstica? Acá. Acá tienes una reacción perióstica sólida, ese chichoncito ahí al lado del hueso. Pero las cortezas están íntegras. Acá un poco de proliferación. Acá un poco de lisis. Es mixta. ¿Qué hueso afecta? Lo van a describir. ¿Qué porción del hueso lo van a describir? ¿Será lo mismo lo que tienen estos pacientes? ¿No será lo mismo? Este resultó teniendo osteomielitis. No significa que todas las osteomielitis se vean así. Y este tenía un osteosarcoma. En el chanchulito, que habíamos visto que el osteosarcoma tenía esta reacción en sol naciente. Y este no la tiene. Esta reacción perióstica, en el momento que hemos sacado la radiografía, no es de sol naciente. Es una reacción sólida, a lo sumo en capas de cebolla. ¿Se dan cuenta entonces que el chanchulito es una guía, pero no son reglas que se cumplen al 100%? Entonces, con radiografía, ni siquiera con el chanchulito que les he pasado, con los 2 gráficos que les he pasado, ustedes van a poder dar un diagnóstico definitivo. Vamos con más. A ver, ¿cómo era esto? Ya, acá tenemos 2 lesiones muy similares en cuanto a apariencia. Acá corteza todavía se llega a ver, pero yo diría que ya se está destruyendo. Acá hay reacción perióstica, ¿no? Este chichoncito que empieza por aquí y se va a extender hasta acá. Ya es agresiva. Los bordes, sí, son bastante definidos. Se puede diferenciar bien el tejido sano del enfermo. Acá, una lesión redondeada, tiende a ser radiolúcida, tiene este trabeculado interno y no afecta a las cortezas. A simple vista son muy similares, ¿sí? Pero ya cuando empezamos a describirlas, tienen sus diferencias, ¿verdad? A primer golpe, uy, son lo mismo. Pero si empezamos a describirlas, ya se ven diferentes. Esta es un osteosarcoma. Resultó siendo un osteosarcoma. Y esta resultó siendo un tumor de células gigantes. ¿Se dan cuenta en qué lugar del hueso está el trabeculado y la forma? Si retrocedemos al chanchulito, el chanchulito en qué lugar del hueso está, qué forma tiene y el trabeculado interno. ¿Apuntaba a qué?
a tumor de células gigantes. Entonces el chanchulito les puede ayudar, les puede guiar, pero no es definitivo. ¿Sí? En este caso sí se cumple. Tumor de células gigantes. No significa que toda la lesión que vean ahí va a ser tumor de células gigantes. Vamos con otro. Este es un caso un poquito más largo y van a ver que es muy interesante. Se llama Rocco. Es un boxer macho de 3 años y medio, muy delgado. Se presenta decaído, en muy mal estado general, dolor severo en el miembro posterior izquierdo. Anda cojeando por más de 3 meses. Pero viene en muy mal estado. O sea, ojo con esto. Parte de la historia clínica. Se le saca la radiografía del miembro que le duele, ¿sí? La pata que le duele. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Hay reacción perióstica, acá ya no hay corteza, acá hay otro tipo de reacción perióstica, este parece sol naciente, sí, se ven algunas lineecitas ahí transversales, es más radiolúcida que el hueso sano, o sea, es más oscura. Esto si lo vemos en lateral. Y vean si lo vemos en anteroposterior. Se confirma esta reacción perióstica del sol naciente. ¿Será osteosarcoma? Posiblemente, ¿no? Sol naciente. La probabilidad era de osteosarcoma. Veremos al final si se va a cumplir o no. Y aquí de nuevo la importancia de lo que hablábamos ayer. Sacar ambas proyecciones porque se ve distinto, ¿eh? La imagen es distinta. De un lado y del otro. Ayer hablábamos de la radiografía con fines o con utilidades intervencionistas. Entonces acá se hace una biopsia, ¿sí? Esta es la aguja con la que se hace la biopsia y se saca una radiografía para ver si estoy en el lugar más adecuado, ¿sí? Si no me pasé, si no estoy en el otro hueso incluso, se saca una radiografía. Estas radiografías rara vez están bien posicionadas porque hay que tener en cuenta que tú tienes un animal bajo anestesia general, que debería estar con soporte de oxígeno, que debería estar monitoreado y lo estás llevando a sacar rayos X. La radiografía la tienes que hacer rápido. Entonces, generalmente lo posicionas como puedes, solo para ver si la aguja está en el lugar adecuado. Y aquí saltó, en la radiografía inicial le hicieron solo del miembro que le dolía, del cual cojeaba. Acá en el apuro salió el otro fémur. Y acá se ve algo raro en este fémur. En el otro, en el que no le duele y en el que no radiografiaron porque no les molesta. Y aquí por casualidad, por el apuro de sacar esta radiografía y ver si la aguja estaba en el lugar indicado, alguien se percató de esto. Ojo con este fémur, con el fémur del otro lado, porque no se ve normal. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, están trabajando sobre el que ya tienen el diagnóstico. Sacan la aguja, no les gusta el lugar y la vuelven a poner. Radiografía mal centrada, es así. Estas placas suelen ser así. Se pasaron, ¿sí? Entonces la vuelven a sacar, se aburren y deciden entrar en otro ángulo, ¿no? Y llegan a la lesión, sacan la muestra y la pregunta es, fue descrita como monostótica. ¿Es monostótica? Por casualidad, aquí vieron algo raro en el otro hueso. Entonces decidieron sacar ambas patitas. Este es el que sacaron y esta es la otra pata. También tiene una lesión ósea. Entonces resulta que esta no había sido monostótica y había sido polistótica. De casualidad, esta pata al perro no le duele. Bueno, mandan la muestra del que tomaron. Las muestras generalmente, ya por un tema de similitud de lesiones o probabilidad de patologías, generalmente se dividen en 3 porciones. Una porción va a patología, una porción va a cultivo de bacterias y otra porción va a cultivo de hongos. Y hay que esperar el resultado de las 3. En este caso, salió osteomielitis fúngica. ¿Qué habíamos dicho? Esta reacción perióstica sugería osteosarcoma. ¿Y qué resultó siendo? Una osteomielitis fúngica. Y esta osteomielitis fúngica respalda lo que te indicaba la historia clínica al principio. Un tumor como tal no va a producir un mal estado general del paciente.
Entonces ya de inicio ellos, con la historia clínica, sospecharon de que o era un tumor o había la posibilidad de algo más. Por eso la muestra se divide en tres, ¿sí? Y el resultado fue una osteomielitis fúngica. Así empezó, así estaba a los 3 meses con su tratamiento, así a los 6, así a los 9. La evolución hasta los 6 meses no es muy alentadora. A los 9 empieza a cambiar, ¿sí? Parece estar mejor. Y al año se ve mucho mejor este hueso. Aún hay algo de lesión. Seguramente este animalito ha debido estar unos 6 meses más en tratamiento, pero evoluciona. Pobre hígado el del perro, sí, porque tiene que estar más de un año tomando antifúngicos que sabemos todos son hepatotóxicos. Pero acá es o le salvamos la pata o le salvamos la vida, porque al final la osteomielitis también puede empeorar a una sepsis general. Entonces, le salvo la vida y después vemos, o en el transcurso vemos qué hacer con el hígado, ¿no? Pero a este perro, si de inicio alguien le diagnosticaba osteosarcoma, perdía la pata, ¿sí? Perdía esa pata y resulta que también tenía afectada la otra. Y le iban a amputar la otra pata después de unos meses, cuando empezara a dolerle. A este perro le salva la vida el diagnóstico y la insistencia de los dueños, ¿no? La constancia de los dueños de hacer un tratamiento por más de un año. Entonces, una misma patología puede tener aspectos radiológicos muy distintos, es decir, una misma patología se ve distinta en los rayos X. Y les muestro estos ejemplitos. ¿Sí? Acá tenemos cúbito y radio. En teoría. ¿Dónde está el cúbito? Acá abajo se ve algo de cúbito. ¿Dónde está el cúbito? Acá. Ah, acá se ve. Y en esta parte no hay cúbito. Hay una destrucción total de las cortezas. Acá hay lisis. Esta cabeza de fémur no está redondeada porque se está desintegrando. Acá hay lisis en la médula, es radiolúcida. Aquí hay reacción perióstica. Acá, ¿qué es esto? ¿Qué hueso es este? Que tiene que ser el tarso, ¿no? ¿Dónde está el hueso? No hay hueso, se ha destrozado la corteza. Hay lisis. Acá, los bordes bien definidos. Se puede diferenciar fácil el hueso sano del enfermo. Aquí hay reacción perióstica, otra vez sol naciente. La radiodensidad es mixta, hay lugares que son más radiopacos, hay lugares que son más radiolúcidos. Acá la corteza como que está empezando igual a desintegrarse. Esta es una lesión muy agresiva. Acá, este creo que ya lo habíamos visto. ¿Serán diferentes? ¿Serán lo mismo? Todas salieron osteosarcoma. Entonces, este es el ejemplo básico para que ustedes entiendan que por radiografía no le pueden poner un nombre a esa lesión. Todas salieron osteosarcoma a través de una biopsia. Y todas son muy distintas. Ninguna se parece a otra. Y todas resultaron siendo osteosarcomas. Así que dejen de estar amputando patas sin dar un diagnóstico definitivo con una patología o con un cultivo. Otro caso. En este caso, seguramente el pobre veterinario debe ser acusado de negligencia. Tekel, hembra 22 meses, la dueña reporta que se cayó encima de ella y desde entonces cojea. La dueña se cayó encima de su... No hay voz, doctora. La perrita se cae, la dueña se cae encima de la perrita. El veterinario le pide radiografía de rodilla. En la lateral no se ve
nada que aparente una lesión ósea. Y acá, ay, acá pareciera, pero puede habérsele pasado por alto al veterinario. Aquí pareciera, ¿no? Haber una lesión más o menos redondeada, ovoide. ¿Será, no será? Es muy probable que se le haya pasado por alto. Acá se ve un poco difuminado, ¿no? Como cuando pintan con un crayón y le pasan la mano por encima. Parece, les repito, se puede haber pasado por alto porque no es tan obvia una lesión. Pero en la lateral definitivamente no se ve nada. Entonces, ¿qué hace el veterinario? Decide vendarle la patita, le duele, cojea, decide vendarle la patita y después de 3 semanas se encuentran con un panorama pero horrible, terrorífico. La rodilla se ve deformada, tumefacta, o sea, hay todo un proceso inflamatorio y no apoya la pata. Y esto es lo que encuentran en la radiografía. Esta lesión será monostótica o polistótica. Es polistótica porque tiene afectados 2 huesos. ¿Y qué pasó? Aquí les dije, este pobre veterinario ha debido ser culpabilizado de negligencia, ¿no? Usted le puso la venda, usted me dijo que no tenía nada, ¿y cómo está la pata ahora? Es polistótica, hay porciones líticas, acá no hay corteza, acá tampoco. Hay signos de agresividad porque ya ha perdido la corteza. Pero se ve muy mal. Esto es desastroso. Seguramente la señora le debe decir, mi perrito estaba bien y lo que le pinchó, mire lo que le hizo. Porque así es la gente actualmente, ¿no? Te lo traen mal y si le pinchas algo y 2 meses después tiene otra cosa, es tu culpa. Entonces, bueno, queda diagnosticar. ¿Qué fue lo que tenía esta perrita? ¿Qué le estaba pasando a este pobre animalito? Cuya dueña se cayó encima y después de 3 semanas estaba así. Hay que hacer la biopsia, ¿sí? De nuevo, sacan una radiografía para ver si la aguja está en el lugar adecuado. No, está muy abajo, ¿no? O sea, lo más feo de la lesión está por acá o tal vez por acá. No, no conviene sacar de ahí. Sacan la aguja, la vuelven a meter y se pasaron. Y te pasas porque es hueso y para penetrar el hueso tienes que hacer fuerza y a veces te pasas de fuerza. Se pasó, verifican que se haya pasado o verifican el lugar donde está antes de sacar la biopsia, deciden repetirla, de nuevo deciden cambiar el ángulo. Este es un lugar más apropiado para sacar, ¿no? La biopsia. Mejor que el primero y definitivamente el segundo no era viable. Sacan la biopsia y ¿cuál es el resultado? ¿Cuál creen que fue el resultado? Fue un quiste aneurismático. Los huesos reciben aporte sanguíneo a través del orificio nutricio por donde entran vasos sanguíneos. El golpe puede haber producido un aneurisma justo ahí en la entrada del orificio nutricio y se produjo un quiste aneurismático. El problema era eso. La culpable era la señora que se cayó encima. Difícil hacerle entender, pero como hay un diagnóstico, ya no hay nada que reclamar. Entonces, hemos visto todas estas radiografías. Uy, el gatito, su mandíbula está hinchada, no puede comer. No son los dientes, le sacaremos rayos X. ¡Pum! Hay un osteosarcoma, hay un odontoma, hay un osteosarcoma distinto, este es epiteloide. Y tenemos un quiste óseo, ¿no? Como el que acabamos de ver. Entonces, son lesiones que a grandes rasgos incluso se pueden parecer, esta con esta, hay reacción aquí lítica, hay radiopacidad. Sin embargo, los diagnósticos son distintos. Pero Amanda habla con el director. ¿Ha sido o no? Sí, sus micrófonos, por favor, si los podemos apagar. ¿Qué? Pueden, pero pues. Vamos a esperar que apaguen los micrófonos para seguir. Estamos, ya. Bien.
Otro casito. A este canino, una hembrita, 5 meses. Tiene anorexia, ojo con esto, tiene decaimiento y dolor en el hombro izquierdo. El dueño no sabe cómo se golpeó. Por rayos X se le diagnostica una fractura Salter-Harris tipo 3. O sea, esas son las fracturas que se dan en la placa del crecimiento. Ahí está la fracturita. Pero como andaba anoréxica decaída, le sacan un hemograma y se encuentran con glóbulos blancos de 24.000 y además con formas tóxicas. Ojo que ahí puede haber una infección. Dicho y hecho, una semana más tarde, esta es la radiografía del hombro. Fractura, lisis, un desastre. Además, aquí hay aire en tejido blando, o sea, entre el músculo. Esa es contaminación bacteriana. El diagnóstico fue osteomielitis. Incluso la clínica apuntaba a osteomielitis, ¿no? Con ese hemograma, con la anorexia y el decaimiento, la clínica misma ya te sugería una osteomielitis. Y peor si la evolución fue esta, ¿no? En solo una semana. Entonces, a veces hay que hacerle seguimiento a las imágenes. Si le hubieran hecho seguimiento, tal vez el resultado sería distinto. Tardaron una semana. Acá no había dónde biopsiar. Aquí no había todavía una lesión. Acá ya tienes de sobra lugares para hacer la biopsia, ¿sí? Seguro la hicieron y ahí tienes su diagnóstico definitivo de osteomielitis. Ese es un osteoma. Algunos podrán decir, uy, tiene toda la pinta de osteosarcoma. Pues resulta que no. Entonces, por imágenes no van a poder ustedes determinar esto. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos otra lesión. Esta, de nuevo, practicando. Es polistótica, afecta a 2 huesos. Acá esta tiene bordes bastante bien definidos. Esta no tiene los bordes bien definidos. La densidad es mixta. Esta es más que todo radiolúcida, ¿sí? Hay compromisos corticales. Aquí sí, aquí ya prácticamente no se ve la corteza. Acá todavía se llega a ver la corteza. Reacción perióstica la tenemos acá. ¿Sí? Este triangulito. Acá tenemos algo de proliferativo, ¿sí? O sea, densidad ósea, parte de hueso por fuera del hueso, así que es proliferativa. Y ahí tienen el diagnóstico, ¿sí? Entonces, las imágenes son distintas y los diagnósticos igual lo van a hacer. Acá tenemos otro pacientito, ¿sí? Con dolor óseo y generalizado de 6 meses de evolución. Y estas son las imágenes que se van obteniendo de distintos huesos, de distintas partes, porque le duele todo. A este bichito le duele todo. Hueso que le toques es hueso que le duele. Entonces, ¿qué es lo que le estará pasando? El dolor ya es mal indicativo. No hay compromiso de cortezas. No hay reacción perióstica. El problema con esta lesión es que no tienes un borde definido. O sea, parece estar todo el hueso enfermo, ¿no? Acá en la lateral no es tan notoria. En esta radiografía de este hueso. Acá sí, se nota más. Pero no tienes borde definido, así que esta es mucho más agresiva. Y esta, la lesión que vieron acá, no es agresiva. Pero sí hay tumefacción, ¿se dan cuenta? Como el tejido blando está inflamado. El diagnóstico de este paciente, igual por biopsia, fue osteopetrosis. ¿Y qué es lo que pasa con estos animalitos? Se les va calcificando, o sea, endureciendo los huesos y eso produce mucho dolor y se van fracturando de manera continua. O sea, van a sufrir fracturas toda su vida. Y en este, seguramente le dolía el cuello y le sacaron rayos X de las vértebras. No son vértebras normales. Hay puntitos más oscuros, hay zonas más oscuras, ¿sí? No es la densidad normal de una vértebra cervical. Le sacan la cadera y la cadera es lo peor. En todas las lesiones líticas que hay, todas las lesiones líticas, en todo el hueso, ¿sí? Acá la corteza ya se ha destrozado. Acá también ya no tenemos corteza.
sea que no tienes un borde definido, faltan cortezas y algo de reacción perióstica aquí se ve, por ejemplo, en este bordecito, ¿sí? Estos pequeños chichoncitos. Acá algo de reacción perióstica se ve, ¿sí? Tenemos reacción perióstica, tenemos reacciones proliferativas. ¿Qué habrá tenido este animalito? Seguramente a través de varios exámenes, incluida una biopsia. Su diagnóstico fue mieloma múltiple. Entonces, a veces nos llegan pacientes muy adoloridos y lo único que hacemos es darles un analgésico por varios días y si no mejora, pues lo derivamos a otro, derivamos el problema a otro. Y en realidad, empezando con una biopsia, ya podríamos tener grandes pautas de un diagnóstico y a veces un diagnóstico definitivo. Sí, vamos a hacer una pausita de 10 minutos para aclarar la gargantita y nos vamos con la última parte que son las patologías del desarrollo y lo que era el tema de la biopsia, ¿ya? ¿Les parece? 10 minutitos entonces nos damos para descansar un ratito, tomar agua y algo más. Está bien, Nos doctor. vemos entonces. Ahorita es y 20:30, 9:30, por favor.
Bien. Podemos proseguir entonces con lo que son las patologías del desarrollo. Son patologías que se van a presentar sobre todo en pacientes de razas grandes y razas gigantes durante su desarrollo óseo, es decir, hasta el año y medio de su vida, con preponderancia hacia los 6 y 8 meses. ¿Sí? Son pacientes que se presentan muchas veces con solo dolor y algo de claudicación, y lo que hay que determinar es el diagnóstico. ¿Sí? Generalmente lo que hace el clínico es decir, si le duele, se debe golpear, le recetan un analgésico por un par de días, pero nos quedamos sin un diagnóstico. O sea, simplemente estamos diciendo, sí, es evidente que le duele, te lo trajeron por dolor, y estamos ratificando que le duele y le estamos dando solo un analgésico por algunos días. El problema es que cuando el dolor no revierte, en un par de días, como ustedes le dijeron, se van a ir a otra veterinaria, en otra veterinaria les van a sacar la radiografía y lo que les van a dar es un diagnóstico. Y la pregunta es, ¿a qué veterinario va a volver ese señor o esa señora? ¿Al que le recetó y no le dio un diagnóstico, o al que le dio un diagnóstico, aunque el tratamiento al final sea el mismo? ¿Sí? Los dueños muchas veces lo que buscan es un diagnóstico, entonces lo que hay que procurar es eso, emitir diagnósticos cada vez que un paciente llega a nuestras manos. ¿Por qué suceden entonces? Vamos a entender que un hueso maduro tiene este tipo de circulación interna y un hueso inmaduro tiene esta, ¿sí? Esto que queda aquí libre es la placa de crecimiento. Y estos vasos sanguíneos no están unidos como en un perro maduro, ¿sí? El problema se da en los vasos metafisiarios, que son estos de acá. Un golpe o una anomalía congénita puede hacer que la sangre no circule bien por acá, por lo tanto no se nutra esta parte. Y vamos a tener este tipo de patologías típicas del desarrollo. Entonces, va por ahí la explicación. Una de las más comunes va a ser la OCD, ¿sí? Que es la osteocondrosis disecante del hombro. Se llama del hombro porque generalmente se presenta en el hombro, pero en realidad puede presentarse en otros huesos largos como la cabeza del fémur, en la articulación coxofemoral. Pero lo más común es que se presente acá a nivel del hombro, y son pacientes así, de razas grandes o gigantes, que tienen 6, 7, 8 meses, y el dueño dice que empezó a cojear, ¿sí? Y donde le va a doler es justamente en este nivel. Ustedes van a palpar, van a hacer el examen, le van a estirar la patita, le van a hacer algo de presión, y es ahí donde van a sentir dolor. Lo que pasa acá es que por esa deficiencia de circulación sanguínea en la placa de crecimiento, se necrosa el cartílago. Y al necrosarse suele romperse. Lo que se ve en la radiografía muchas veces es solo la muesca, y a veces se ve la partecita del cartílago que se ha desprendido. El manejo es simplemente de dolor, a menos que vean el cartílago, el fragmento de cartílago desprendido. En ese caso es quirúrgico y hay que sacarlo porque produce una reacción inflamatoria. El cuerpo lo toma como un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces hay que sacarlo. Se ven este tipo de lesiones así medio triangulares, que son sospechosas de la muesca. Si la vemos de otro lado, sí se puede ver el pedazo de cartílago, o se puede ver el hundimiento, que sería la muesca. Pero a veces no se puede diagnosticar, sí, el diagnóstico es solo clínico, pero muchas veces, si sacamos una radiografía, lo que vamos a ver es el fragmento ahí, y en ese caso, entonces, hay que entrar a cirugía y sacar el fragmento. Y luego solo mejorar un poco el tema de circulación, controlando presiones arteriales, hay que reducir el movimiento, limitar el esfuerzo físico, hasta que culmine su desarrollo, con la esperanza de que el cartílago no se fragmente más. Cuando se fragmenta más, a veces habrá que poner una prótesis y reemplazarla. Pero generalmente lo que ocurre es esto, que cuando se desprende ese pedacito, llega hasta ahí y no empeora, pero sí hay que sacar ese fragmento a través de una cirugía. Rara vez hay más desprendimientos de cartílago y rara vez se necrosa toda la cabeza del hueso. Si ocurre, es nefasto y necesita una prótesis, ¿no?
Otra patología común en estas razas, sobre todo en los pastores alemanes, va a ser la panosteitis. Tenemos signos radiológicos tempranos y los signos radiológicos tardíos. Entre los tempranos vamos a tener un aumento de la opacidad intramedular con borde difuso. Acá, como parchecitos más blancos dentro de la médula. Aquí hay otro parchecito. El borde va a ser difuso, no se puede diferenciar bien hasta dónde llega, pero el parche en general sí se puede ver. Hay pérdida del patrón trabecular. Los huesos largos tienen unas trabéculas, ¿sí? Que las van atravesando. En el lugar de la lesión ya no vamos a ver esas trabéculas. Esas trabéculas le dan soporte al hueso durante el desarrollo. Y generalmente se da cerca del orificio nutricio, o sea, en la diáfisis. ¿Sí? El orificio nutricio va por acá, en otro hueso va por acá, pero es en la diáfisis donde ingresan los vasos sanguíneos que van a nutrir el hueso. Y tenemos los signos radiológicos tardíos, ¿sí? Con opacidades medulares más definidas. Opacidades, o sea, más blancos. Estos parches se van a ver más blancos y más definidos que en la anterior. ¿Mm? En etapa temprana a veces podemos omitir el diagnóstico, pero en la etapa tardía sí se hacen bastante evidentes. Tienen aspecto de parche, o sea, no es todo el hueso. Puede ser un parchecito, acá puede tener otro. Hay una reacción periosteal sólida, aquí afuera, ¿sí? Pequeño chinchoncito, pero es sólida. Y una reacción endosteal rugosa, o sea, aquí adentro, en el lugar en el que hay la lesión, va a estar un poco engrosada y de aspecto rugoso. Esos son los signos tardíos. La clínica es dolor y claudicación. Sienten un poquito de dolor y empiezan a cojear. Generalmente se sospecha de un golpe, de una caída, y en realidad muchas veces estamos hablando de panosteitis. El tratamiento es solo antiinflamatorio y analgésico, ¿sí? No hay una causa médica hasta ahora que se haya podido definir, pero se asume que la razón es el rápido crecimiento de estos animalitos y lo que se produce es una inflamación de la médula cerca del orificio nutricio. Es como que este lugar del hueso, que es el que va a extenderse y va a crecer, exige mayor aporte sanguíneo y como no lo tiene, se inflama. Hay una reacción inflamatoria dolorosa y lo que hay que hacer es el tratamiento hasta que remita el síntoma de dolor y claudicación, ¿sí? Que generalmente es un par de semanas, y puedes hacer un control de la reacción perióstica, ver cómo va evolucionando este parche. Tienden a desaparecer al cabo de un tiempo y en algunos pacientes es recurrente. O sea, se presenta a los 6 meses, a los 8 meses vuelve a presentarlo, al año vuelve a presentarlo y es hasta que termina el desarrollo. Una vez que termina su desarrollo, no vuelven a presentar más este problema y el manejo es simplemente antiinflamatorio y analgésico. Pero está bueno diagnosticarlo. Quedan bien con el dueño porque le dieron un diagnóstico definitivo. Esta sí puede ser un diagnóstico definitivo, ¿se dan cuenta? Siempre y cuando el animal sea joven. Si les llega un animal de 5 años, un pastor alemán de 5 años, y tiene esta radiografía, ya no es panosteitis, si esto es del desarrollo. Ya a sus 5 años ya hace mucho que terminó de desarrollar. Entonces, siempre y cuando este tipo de lesiones la vean en pacientes jóvenes, que están en desarrollo y pertenecen a razas grandes y gigantes, el diagnóstico de panosteitis es definitivo por rayos X. Este es un parchecito. ¿Mm? Igual, este es panosteitis. Parchecito. Acá algo raro pasa y esto habrá que controlarlo. Pero esto sí es panosteitis si estamos hablando de un animal joven de razas grandes y gigantes. Y no se presenta solo en lo que es el húmero, también puede presentarse en el fémur, ¿sí? Acá tenemos, esta sería una etapa más temprana, con bordes más difusos y sin reacción perióstica. Acá igual sería una fase temprana, con bordes no tan definidos y sin reacción perióstica. Entonces, esta es una panosteitis temprana.
Otro proceso que se da es la displasia de codo. ¿Qué es lo que vamos a diagnosticar? Para hablar de displasia de codo tiene que haber una de estas cosas. Un proceso anconio no unido, que se conoce como PANU, que es el más común y el más recurrente. La fragmentación del proceso coronoides, una osteocondrosis humeral y una incongruencia articular. Entonces, esta es la radiografía del codo. Acá vamos a ver la incongruencia. Acá vamos a ver el PANU. Se lo voy a mostrar más adelante, pero este es el lugar donde se ve. Y acá veríamos la fragmentación del proceso anconio. ¿Sí? Este es el lugar entonces donde se ven estas lesiones. Acá la incongruencia. Acá el PANU. Y acá la fragmentación. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, este es el codo. El proceso coronoides medial va a ser esta puntita. Acá corresponde a esta puntita. ¿Sí? Cuando esta se fragmenta, produce una artrosis y un proceso inflamatorio sinovial en este nivel. Entonces el animal no pisa bien, le duele cada vez que apoya la pata. Si encuentran esto, ya tienen displasia de codo, pero a este nivel. Acá. Esta puntita que debería ser un triangulito aquí, se ha fragmentado, está desplazada. Aquí hay un proceso de artrosis degenerativa, está rozando este hueso donde no debería rozar con el otro hueso. Y acá también tenemos la incongruencia articular. ¿Sí? Este hueso está bien, pero este de acá, tiene esta gradita. ¿Sí? Se supone que los dos deberían estar alineados. Ambos huesos tienen que estar alineados. Y en este caso, este está una grada por encima de este. Entonces aquí tiene una displasia de codo doble por incongruencia y por fragmentación del proceso coronoides. Esto es displasia de codo. Ese es el PANU. ¿Sí? Ahí tenemos de nuevo otra placa con incongruencia. Con incongruencia. Acá hay fragmentación del coronoides. Entonces este es un proceso que se presenta sobre todo en animales. Este sí se puede presentar hasta los 2 años y medio más o menos. Sí, y tiene la causa es hereditaria. Sí, la displasia de codo, igual que la de la cadera, es hereditaria. Quiere decir que por genética estos huesos no han empezado a desarrollarse de manera normal y suceden todas estas cosas, todas estas alteraciones, tanto del proceso anconio, el proceso coronoides o la incongruencia entre el cúbito y el radio, hacia el húmero, ¿no? Y a veces necesitan cirugía cuando hay fragmentación de huesos y a veces simplemente manejo del dolor a largo plazo. Toda su vida van a necesitar manejo del dolor, sobre todo si hay un proceso artrósico, ¿no? Y va a ser degenerativo y eso al dueño hay que explicárselo. No hay forma de solucionarlo, entonces es simplemente mantener y tratar de evitar con condroprotectores que esto avance muy rápidamente. En el caso de pastores alemanes, ellos buscan el diagnóstico de displasia de codo. Si lo tiene, en su pedigrí va el sello de displasia de codo y no son aptos para la reproducción porque ellos lo que quieren es mejorar la raza y como esto es hereditario, entonces en estos animales el dictamen oficial de displasia de codo es fatal. Entonces, saben que no pueden reproducir a su animal, no lo pueden reproducir. Varios lugares donde hay displasia de codo, procesos degenerativos. Acá hay un proceso proliferativo incluso. Y vámonos con la displasia de cadera, que es una enfermedad ortopédica heredable más frecuente en perros de raza grande y gigante. Eso falta acá en la diapositiva, ¿ya? La transmisión es poligénica, eso quiere decir que necesitas de la unión de varios genes
para que el animalito nazca con displasia de cadera. Nacen con displasia de cadera, pero también tiene un factor ambiental. ¿Sí? Si, como estos animalitos, los pastores alemanes sobre todo, se van armando con el tiempo, cambian mucho su estructura anatómica hasta que alcanzan su desarrollo y crecen muy rápido. A veces los hacen trabajar por demás, a veces no los nutren bien, y el factor ambiental también puede ser decisivo en este caso, pero en más del 90% de los casos la displasia de cadera es hereditaria, y por eso es que un dictamen oficial de displasia de cadera en estos perros Rottweilers, en los pastores alemanes, es limitante para su reproducción. Va en su pedigrí el sello y no pueden reproducirlos. Esa es la posición en la que se tiene que sacar la radiografía, con los miembros bien extendidos, bien simétricos, para que la radiografía quede así, totalmente simétrica. Los miembros, las patas no pueden estar abiertas, no pueden estar muy cerradas, las rodillas tienen que quedar acá al medio, este agujero tiene que ser idéntico a esta ala tiene que ser idéntica a esta, totalmente simétricas, y para eso se usa este tipo de soportes donde apoyan el tórax. Sí, apoyando bien el tórax, y podemos acomodar mejor la cadera, porque son animales que se balancean de un lado a otro, sobre todo los pastores alemanes. No hay tanta dificultad con los Rottweilers, pero con los pastores alemanes el posicionamiento es bastante complicado y se hace bajo sedación por el tema este de que hay que estirarle mucho las patas, ¿no? Y no les resulta cómodo cuando están despiertos, así que hay que sedarlos. Esta es la posición 1, ¿sí? Con los miembros bien extendidos. Existe la posibilidad de hacerlo con la posición en rana, que es la posición 2, con las patas no en extensión, pero igual la cadera tiene que ser totalmente simétrica. Entonces, en la radiografía tiene que haber simetría en las alas del ilion, esta. Tienen que ser igualitas. Simetría en los forámenes, tienen que ser igualitos. Las rótulas centradas, bien centradas. No puede estar una aquí afuera y la otra aquí adentro. Las dos en la misma posición. Eso es muy difícil de lograr, el tema de las rótulas. Simetría en la superposición del fémur y el isquion. Esta puntita de acá, a eso se refiere, a esta puntita de acá. La puntita que entra acá se superpone al fémur. De este lado tiene que ser igualita a la de este lado. Esta es una radiografía en la cual se va a poder evaluar la displasia de cadera. Errores. En cadera está la rotación. Así tiene que estar. En realidad el animal se coloca de esta forma. Por eso tenemos este agujero más grande, el otro agujero más pequeño. Acá, ¿qué tenemos? Esta puntita entró y acá ni siquiera llegó a tocar el fémur. ¿Sí? Entonces, esta radiografía nos sirve para el diagnóstico. Vean dónde está la columna. Se nota que el animal está todo chueco. La columna pasa por el medio. Este sí está bien posicionado. ¿Sí? Entonces, es complicado sacar una radiografía de cadera ideal para hacer el diagnóstico de displasia. ¿Qué se va a valorar? La congruencia entre la cabeza del fémur y el acetábulo. ¿A qué se refiere? Que todo este espacio tiene que ser igualito. ¿Qué pasa aquí? Acá tenemos un espacio, forma un triángulo. Acá el hueso está bien junto y acá se nos separa. Entonces, esta está bien congruente. El espacio que hay es el mismo. Y acá no. Acá es más ancho, acá es más delgado y aquí se vuelve a ensanchar. A esto se le llama incongruencia. Si ustedes detectan esto, ya hay un grado de displasia acá. O sea, ya hay un factor que determina displasia. Si tomamos en cuenta solo la congruencia, este lado no tiene displasia y este lado sí. Otro factor, y quizás el más definitivo, va a ser el ángulo de Norberg. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se dibuja, se grafica. Si es análogo, van a tener que hacer un circulito con un transportador. Si es digital, los digitales ya vienen con el programa para medir el ángulo de Norberg. Entonces, se hace el circulito en las cabezas femorales. Del medio parte una línea cruzando por esta parte del hueso que toque esta esquinita. Se extiende la línea
y lo que se mide es este ángulo, y lo que se mide es este ángulo. ¿Qué nos dice? Si ese ángulo es igual o mayor a 105 grados, no hay displasia de cadera. Si está entre 100 y 105, la displasia es leve. Si está entre 90 y 100, la displasia es media. Pero ya va a haber degeneración de las articulaciones. Y si es menos de 90, la displasia es grave y puede presentar incluso luxaciones. En pastores alemanes y en rottweilers les aceptan hasta leve para poder reproducir. Con media y grave tienen prohibido la reproducción. Entonces esto es lo que se ve en la radiografía. De nuevo, las esquinitas igualitas, los forámenes igualitos y las alas tienen que ser igualitas, las trócleas al medio. Esta es una radiografía que permite evaluar el ángulo de Norberg. Si no está así, no se mide ángulo. Ahí tenemos otra radiografía. De nuevo, para que vean. Forámenes iguales. Esta superposición es la misma en un lado y en el otro. Y las alas del isquion son igualitas. Del ilion, perdón. Esta ya no está tan simétrica. Este foramen es más grande que este. Y esta superposición es mayor a esta. Entonces esta se descarta. Si la mandan al Uruguay, a la doctora que hace los dictámenes oficiales, se las rechaza. Acá también hay otro factor, ¿no? Aquí está de nuevo la incongruencia. ¿Se dan cuenta? Como este espacio es el mismo y como acá es tan delgadito y acá se ensancha. Y si ustedes acá midieran un ángulo, este debe llegar a 105. Y si ustedes dibujan acá un circulito, el medio está acá, hacen esto y este ángulo debe ser casi 90. Entonces esta es displasia de cadera. Muchas veces se ve a simple vista. En esta no debería medirse el ángulo porque no está totalmente simétrica, ¿sí? Esta pata está mucho más abierta que esta, porque las rótulas quedaron aquí al costado. Pero a simple vista se ve que este hueso no encaja bien en el acetábulo, ¿no? Que esto no es tan cóncavo y convexo como debería ser. Esto tiene riesgo de luxación, porque realmente el hueso apenas está ingresando en el acetábulo, a diferencia de este lado. Entonces, para un dictamen oficial o más serio, el ángulo de Norberg, pero a simple vista muchas veces sí se puede decir, sí, definitivamente este lado sí hay displasia. En este tendría una duda, la pata está muy abierta, el ángulo no lo puedo medir, pero por lo menos por congruencia no la tiene. Pero a este lado el ángulo es obvio que va a dar menos de 105 y hay incongruencia. Es bastante evidente que acá lo cóncavo y convexo se perdió. Y vamos con lo último entonces, que es la biopsia de hueso. Hasta aquí habíamos visto entonces que la mayor parte de las lesiones que ustedes vayan a encontrar les van a dar simplemente diagnósticos presuntivos, les va a permitir a ustedes lucirse describiendo la lesión, pero el diagnóstico definitivo va a ser la biopsia. ¿Cómo se hace la biopsia? Se hace con esta aguja que se llama aguja de Hamshidi. Es un trocar en realidad, ¿sí? Esta parte de acá es la filosa y entra por acá, transcurre por el medio de este tubito. ¿Sí? Esto tiene un bisel bastante filo porque estamos hablando de que tenemos que penetrar el hueso. Entonces, bastante filoso. Aún así hay que hacer mucha fuerza. Una vez que llegamos al hueso, esta parte se saca y esto se sigue introduciendo un poco más, lo seguimos introduciendo un poquito más y luego lo sacamos y el hueso va a quedar acá, ¿sí? Va a quedar al medio. Se introduce otro tubito para empujarlo y esto es lo que obtenemos, esta es la muestra que obtenemos, ¿sí? Esta es la parte de la médula y esta es la parte de la corteza. Entonces es una buena muestra porque tenemos corteza, tenemos médula. La médula, la corteza y tenemos una muestra.
Se indica en bibliografía que las muestras deberían aproximarse a 1 centímetro y habíamos dicho que en muchos casos vamos a tener que enviar 3 muestras. No vas a cortar este pedacito en 3, o sea, es imposible. Tienes que sacar 3 de estas mínimo, mejor si es de 1 centímetro cada una, para mandar una al patólogo, una a cultivo de bacterias y la otra a cultivo de hongos. Porque si mandas solo una y la cortas en 3, acá vas a tener solo corteza que podría estar sana, acá tendrías una mezcla de ambos y aquí tendrías solo médula. Entonces la idea es mandar 3 muestras que tengan médula y corteza en lo posible. Lo ideal es que midan por lo menos 1 centímetro, pero que te aproximes a 7 y a 8 ya es suficiente. Suficiente como para que las puedan cultivar y puedan hacerle el examen histopatológico. Si no hay la aguja de Hamshidi, que generalmente es descartable, ¿sí? Por temas de bioseguridad y de evitar contaminación a otros pacientes, son descartables. Puedes usar esto, que es una especie de trocar, un sacacorcho, ¿no? Es como un tornillo, que se usa en traumatología para hacer lo que es la trepanación. Tiene algunas limitaciones porque la muestra no te va a salir así un tubito como queríamos que salga. Van a salir varios trozos, ¿sí? Va a quedar la muestra aquí enroscada en esto. Y van a salir varios trozos y vas a tener que mandar varios trozos a los 3 lugares donde tienes que mostrar. ¿Sirve? Sí, pero tiene esto. Lo bueno es que como va entrando como un tornillo, no tienes que ejercer tanta fuerza. Sí, entonces muchas veces cuando las operadoras somos mujeres, preferimos esto porque por un tema de fuerza. Por un tema de calidad de muestra, es mejor la aguja de Hamshidi, pero si no hay, esto sirve. Si no tenemos acceso a esto, tienes que hacer una incisión, cortar, sacar un pedazo de hueso con un pedazo de la lesión que haya. Sería una especie de cirugía, ¿no? Para tomar una muestra. Se puede hacer también siempre y cuando la muestra sea grande y siempre y cuando tengas realmente la parte de la lesión más importante, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. No te vayas muy al borde, no te vayas muy arriba, muy abajo, porque puedes extraer tejido óseo sano. Entonces, mejor sacarla de la parte más medial de la lesión. Ahí evitas el contacto con hueso sano y estarías sacando realmente la muestra que te interesa. Acá les dejo este QR, ¿sí? Si ustedes lo escanean, van a tener un videíto de 3 minutos y medio del doctor David Pumarola, de la Veterinaria Animalia en Barcelona, en España, ¿sí? Es un videíto de 3 minutos y medio donde van a ver el proceso de una biopsia con la aguja de Hamshidi, ¿sí? Se los va a mostrar, van a ver los componentes, van a ver cómo se hace y van a ver que no es tan difícil con la única limitación, esta o la observación de que sí requiere fuerza. ¿Hay riesgos al hacer una biopsia? Sí, el riesgo mayor es el riesgo de una fractura, ¿sí? Pero estás hablando de un hueso enfermo. Entonces, sí hay riesgo de que lo fractures al hacer la biopsia. Estás hablando de que tienes que imprimir algo de fuerza para sacar la muestra. Entonces, hay un riesgo de fractura, pero al dueño le tienes que explicar, ¿no? Que si se fractura metiendo una aguja, ese hueso se iba a fracturar bajando una grada o bajando de su cama, ¿sí? Esto es así. Si se fractura es porque ese hueso realmente está muy débil. Y lo que menos importaría en ese momento es la fractura misma. Lo que tú necesitas es un diagnóstico para ver cómo la vas a tratar, ¿sí? O si tiene tratamiento o no tiene tratamiento. Entonces, es así como se realiza una biopsia que te sirve para diagnosticar gran parte, yo diría, todas estas lesiones que solo por radiografía te dan un diagnóstico presuntivo. Y hasta ahí llegaríamos el día de hoy con el tema de las lesiones óseas. El tema de fracturas creo que no vale mucho la pena tocarlo porque sabemos cómo es una fractura. Si vemos una radiografía con una fractura, creo que nadie la va a pasar por alto a estas alturas. Y la solución la da un traumatólogo, no la va a dar el radiólogo. Entonces, por eso lo dejo a un ladito el tema de las fracturas. Lo que sí hay que tomar en cuenta es si hay una fractura con gas, con aire alrededor, eso indicaría una posible contaminación bacteriana, ¿no? Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que son las lesiones óseas y su diagnóstico radiológico.
Que si no hay preguntas, entonces daríamos por culminada la clase. ¿Hay preguntas? Bien, entonces, las indicaciones para la práctica de mañana. El lugar es Lab Tecnovet en Los Pinos. Supongo que ya les dieron bien la dirección, ya lo deben conocer también. Se han organizado dos grupos, un grupo con más de 20 personas en la mañana y un grupo de 14 personas, si no me equivoco, en la tarde. Cada grupo debe llevar un mínimo de 4 pacientes, mejor si son más, así les sacamos menos radiografías a cada uno, ¿no? Si no, vamos a tener que irradiarlos a los pobres, a los pocos que lleven. Pero por lo menos con 4 estaríamos pudiendo trabajar muy bien. Y lo que tendrían que llevar es cualquier posible cuerpo extraño que se les ocurra, ¿no? Para hacer lo que habíamos visto ayer. Simular que están dentro del abdomen y ver cómo se ve en una radiografía, ¿no? Si la vamos a poder ver, si se come un lápiz, si se come un cable, si se come cuero, si se come un trapo, si se come una pepa de durazno, pongámosla, la vamos a humedecer un poquito para simular el medio líquido interno y vamos a sacar las radiografías, vamos a calibrar las placas, vamos a trabajar con el tema de proyecciones y posicionamiento, vamos a evaluar radiodensidades y si encontramos alguna lesión ósea, la vamos a diagnosticar, la vamos a describir en realidad, ¿no? Cualquier tipo de lesión ósea, ya sea en columna, en caderas, vamos a sacar rayos X de cadera, de codo, para ver si encontramos alguna displasia, o si encontramos algún huesito con alguna reacción perióstica, algún parche o algo así, pero eso sí, sí lo encontramos. De todas formas, creo que hoy les he dado una buena carpeta de imágenes como para que puedan ir trabajando el tema de lesiones óseas en cuanto a su descripción. Pero si mañana encontramos alguna lesión ósea, nos vamos a encargar de describirla también. Esa sería la forma de trabajo. Entonces, un grupo trabaja en la mañana y otro en la tarde, cada uno con sus pacientes. ¿Tienen alguna pregunta sobre la práctica? Buenas noches, doctorita. Sí, Una preguntita. sí. ¿Se puede traer otro tipo de especie animal que no sea perro y gato, pero con una lesión en hueso? Sí, sí, igual lo que vamos a hacer es describir la lesión, así que mientras sea hueso y haya una lesión, sí, nos sirve, nos es muy útil. Ya, está bien, doctora, gracias. Ya. ¿Algo más? Si no hay nada más, nos veríamos mañana, entonces 9 de la mañana en punto para empezar las prácticas. Está bien, doctora, hasta mañana entonces. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, nos vemos mañana, Doc. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, hasta Buenos mañana. días, Que mañana, bien, doctora. bien, hasta mañana.